¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy un programa con un tema muy particular que usted nos ha estado pidiendo, nos ha estado enviando mensajes, o el otro día una señora me paró en la calle y me dijo, ¿por qué no hablan de tal tema? Y bueno, se lo planteé a nuestro invitado de hoy y estuvo de acuerdo. El doctor Enzo Canónago, a quien le agradecemos que estuviera con nosotros, y el tema es, ¿cuál es la problemática ética con la que se encuentra un médico al que una paciente le dice, yo quiero alquilar un vientre para que podamos tener un hijo con mi marido, o sola, o como fuere? Y entonces uno se pregunta, porque normalmente uno habló de la bioética cuando hablaba del aborto, pero ahora estamos hablando de la vida. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más. No, al contrario. Bueno, y el problema ha tomado mucho auge últimamente. Cada vez más parejas o mujeres solas o hombres solos recurren al alquiler de vientres, que en Argentina no se da. ¿Y por qué no se da? Uno se pregunta. ¿Cuáles son los motivos? Cuéntele a la gente que está ansiosa esperando su palabra. Bueno, en realidad no se da por una cuestión legal, digamos. No es por una cuestión práctica, sino que desde el punto de vista legal... ¿Y por qué no se puede en Argentina buscar una ley que lo haga? Bueno, eso es algo que no depende de los profesionales médicos, sino depende de los legisladores. Bien. Entonces, si existiera, nosotros decimos, la norma positiva que avale a quien quiera, digamos, dedicarse a esa rama de la medicina, lo puede hacer perfectamente. Bien. Bueno, ¿y cuáles serían los fundamentos, por ahí, las objeciones que podría plantear algún médico, que a lo mejor es un médico y legislador, ¿no? A ver, en realidad yo la reformularía la pregunta en este sentido. ¿Cuál es el conflicto ético que se puede presentar en el tema de la fertilización in vitro y del alquiler de vientre? Bien. Esa sería. Bueno, bárbaro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alquiler de vientre o útero subrogado, lo que estamos diciendo es que el ser por nacer se va a gestar en un vientre, en un útero, que no es el de la dadora del óvulo, en principio no es el de la dadora del óvulo, o sea, es otra persona, es otra mujer. Se va a gestar en ese útero, y sin embargo, cuando ese producto de la concepción, ese niño por nacer, dé a luz o vea la luz, va a ser, digamos, adoptado por otra familia o por otro individuo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, el conflicto se daría en esos términos, o sea, en algunos de los pasos que implica llegar desde la fecundación hasta la gestación y luego el nacimiento. Entonces, primera cuestión. Para llegar a la gestación hay que atravesar necesariamente un proceso que se llama fertilización. La fertilización es la unión del óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre. Ese proceso, que normalmente se realiza en los órganos genitales internos de la mujer, cuando hay una fertilización in vitro, se realiza fuera del organismo. Y al realizarse fuera del organismo, nosotros la llamamos fertilización in vitro. Entonces, primera cuestión que se puede presentar a conflicto bioético o que puede acarrear un problema moral es la fertilización in vitro en sí. ¿Por qué la fertilización in vitro en sí? Porque cuando uno utiliza esta técnica, necesariamente, valga la redundancia, necesita obtener más de un óvulo. Correcto. No le alcanza un óvulo. Entonces, necesita realizar una hiperestimulación, decimos nosotros, de los ovarios de la mujer para obtener varios óvulos. Hecho ese procedimiento, uno llega a los ovarios de la mujer a través de una técnica específica que se llama laparoscopía
y por laparoscopía y punción. Nosotros lo que hacemos, no lo hago yo porque no me dedico a eso, pero los profesionales médicos que se dedican a esta especialidad, lo que hacen es obtener lo que nosotros llamamos ovocitos. Ovocitos, que son lo que genéricamente la gente entiende por óvulo. Esos ovocitos se obtienen y se colocan en una caja de Petri, digamos así, que es un soporte de vidrio. Se colocan allí y luego se tiene que obtener espermatozoides del hombre, que va a ser también el donante, y se tienen que juntar los ovocitos con los espermatozoides. ¿Para qué? Para que se fecunden. Correcto. Entonces, uno necesita, por eso decía al principio que necesita varios óvulos, uno necesita fecundar necesariamente varios ovocitos. ¿Por qué? Y porque hay algunas fecundaciones que no progresan, otros ovocitos que no están maduros suficientemente, entonces no son fertilizados, de modo tal que el profesional que se dedica a esta materia obtiene, como yo decía, varios óvulos para que puedan ser fecundados por varios espermatozoides, y una vez que son fecundados, luego, en general, la técnica propone utilizar los mejores para ser implantados. Bien. Entonces, ya esa cuestión de fecundar in vitro y utilizar los mejores, de alguna forma estamos introduciendo un término que es la selección. Entonces, esta selección necesariamente lleva al profesional que está trabajando en estas técnicas a otra cuestión, que es el descarte o la congelación de todos aquellos ovocitos fecundados que no van a ser implantados en el útero materno. Bien. ¿Solo se implanta uno en el útero? No, se implantan varios. En general se implantan de 3 a 5. Bien. Porque no todos luego desarrollan. Bien. Y se busca, por ese motivo, se busca los que tienen más aptitud de poder implantarse. Entonces, primera cuestión ética que se nos plantea acá. La cuestión ética es que, primero, la selección. Cuando uno está seleccionando, elige algo y descarta lo otro. Yo dije recién, sí, o lo descarta o lo congela. Entonces ya el descartar es un problema moral y el congelar es otro problema moral. ¿Qué es esto de problema moral? Tenemos que ver qué es lo que piensa el individuo que va a utilizar esta técnica. O sea, si el colega que utiliza esta técnica piensa que todo lo que está haciendo está permitido por la ley y está bien, la verdad que conflicto moral no tiene. El problema se va a plantear con aquellos profesionales que de alguna forma tienen que colaborar con esto y que necesariamente van a tener que seleccionar y descartar algunos y congelar otros. ¿Por qué? Porque ese colega piensa en lo que está seleccionando y descartando es un individuo de la especie humana, en estado embrionario. Entonces, el conflicto moral se plantea allí. Cuando yo estoy congelando un embrión, estoy diciendo que estoy congelando un individuo de la especie humana que probablemente durante el proceso de congelación y descongelación luego pueda de alguna forma sufrir algún trastorno que lo lleve a la mortalidad, a la muerte de ese conjunto de células que nosotros llamamos embrión. El conflicto moral es utilizar una técnica que implica la destrucción de un individuo de la especie humana. Eso desde el punto de vista moral. Ahora, desde el punto de vista de la ley, en nuestro país, no hay problemas, no hay conflictos legales. ¿Por qué?
Porque con la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, la vida humana, que genéricamente antes de la reforma se consideraba vida humana a partir del momento de la concepción, o sea, cuando el espermatozoide penetra dentro del ovocito secundario, con la modificación y la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ese proceso, ese inicio de la vida humana, se corrió hasta el día 7. Y el día 7, ¿qué es lo que ocurre normalmente en un proceso de fecundación natural? Lo que ocurre justamente es la implantación. O sea, el embrión, o sea, el óvulo y el espermatozoide fecundado, baja desde la trompa, que es donde ocurre la fecundación, desciende a través de la trompa del útero de la mujer, llega a la cavidad uterina y busca un lugar, que generalmente es el fondo del útero, donde implantarse. Desde que ocurre la fecundación hasta el momento que ese embrión se implanta en un proceso fisiológico normal, transcurren 7 días. Entonces, el Código Civil y Comercial, actualmente en vigencia, lo que ha hecho es correr desde el punto de vista jurídico el inicio de la vida humana hasta a partir del día 7 de la fecundación. Con lo cual, desde el punto de vista legal, no hay problema. Desde el punto de vista moral, hay algunas tendencias que dicen que la vida humana no se inicia el día 7, sino se inicia el día 1, o sea, en el momento 0, cuando el espermatozoide penetró el ovocito, en ese momento se inicia la vida humana. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos sobre ese producto de la concepción, que así lo llamamos, es manipular al individuo de la especie humana. Bien. Y ese es el conflicto moral. Bueno, hacemos una pausa. Esto es Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en Facebook/alasproductoras. Pausa, enseguida volvemos. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras. Cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue Combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5, Berazategui. Teléfono 4256-2941. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte.
Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Enzo Canónaco, que es el coordinador de la Comisión de Bioética del Colegio Médico, y con él estamos abordando un tema que es apasionante, que seguramente usted lo tiene ahí sentadito frente a la pantalla y también tendrá sus preguntas que usted puede hacernos a través del mail que aparece en la pantalla, de los teléfonos, de los correos postales, como usted quiera. Puede hacernos las preguntas, se las trasladamos después y en otro programa el doctor con todo gusto las va a contestar. Doctor Canónaco, usted nos hablaba de modelos. Exacto. Bueno, cuéntenos bien por qué hay modelos y cómo se tipifican. Bien, yo hablo de modelos bioéticos, porque los modelos bioéticos, definen la conducta que el profesional y el paciente, en algunos casos, debe seguir. ¿Por qué utilizo el término debe? Porque estamos hablando de moral. Entonces, la norma moral debe respetarse siempre. Aquí lo que nosotros tenemos que ver, analizar, es cuando yo utilizo ese modelo bioético, lo que hago es analizar la conducta, o sea, lo que hace el profesional o lo que me pide el paciente que le gustaría que yo haga, a la luz de esos principios, normas o valores morales. Entonces, voy a ejemplificar con dos grandes modelos. Uno, que nosotros podemos llamar modelos de los principios. El modelo de los principios puede ser el que nosotros llamamos modelo sociobiológico. Es un modelo que, utilizando el principio de hacer el bien y evitar el mal, el de justicia, que es dar a cada uno lo suyo, y el de autonomía, que es respetar siempre la voluntad, no podemos hablar del paciente, sino respetar de quien tendría en este caso, la tutela de ese ser. En el contexto del modelo sociobiológico, se piensa que lo que la sociedad decide por mayoría y acepta como que está bien, es lícito, es legal hacerlo si hay una norma que así lo dice, y aparte es moralmente bueno hacerlo. O sea, es bien visto y es bueno, no está mal. Con lo cual, allí el conflicto moral no existe. Socialmente, todos nos ponemos de acuerdo y decimos, la vida se inicia en el séptimo día, y no hay nadie que piense lo contrario, en el séptimo día después de la fecundación. Y yo del momento cero hasta el día séptimo, como eso no es vida humana, de acuerdo a mis convicciones, no hay problema en que se descarte el embrión. ¿Por qué? Porque no es un embrión humano, ahí no hay vida humana. La vida humana se inicia en el día 7. Bien, entonces, si yo utilizo ese modelo, no voy a tener ningún conflicto moral para realizar lo que la ley permite que uno haga. O sea, realizar la fecundación in vitro, congelar los embriones sobrantes o descartarlos si son embriones que yo veo que no tienen vitalidad y implantar el resto de los embriones que yo seleccioné, que considero que son los más aptos para ser implantados. Ahora, hay otro modelo que tiene otra visión. Y vamos a hablar del modelo personalista. El modelo personalista dice que, como norma primera, dice que hay que respetar siempre la vida. Entonces, el tema es si nosotros tenemos que respetar siempre la vida y a su vez pensamos que la vida humana se inicia cuando el espermatozoide penetró la membrana del ovocito secundario, que es el momento de la fecundación. Entonces, desde el punto de vista moral, no está bien que yo deseche embriones. ¿Por qué? Porque son embriones humanos. Y yo, como tengo que respetar la vida siempre, tengo que respetar la vida de ese embrión humano. Yo no lo puedo descartar, no lo debo congelar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los conflictos morales que se pueden plantear. Yo le planteaba recién, si la naturaleza no lo hace eso de descartar o... Claro que lo pero hace. Ya no interviene la mano de Claro hombre. que lo hace, por supuesto que lo hace. Naturalmente hay embriones que, digamos, en un ciclo normal de la mujer ocurren fecundaciones y sin embargo no se produce la gestación. Porque pero no interviene el hombre. Pero no interviene la mano humana.
Y desde el punto de vista moral, lo que nosotros hacemos bioéticamente es valorar actos humanos. Bien. O sea que siempre tiene que haber un acto humano, que yo lo valore. ¿Por qué? Porque yo tengo que, cuando estamos hablando de descartar un embrión, hay un profesional o un colega que está tomando ese embrión y lo está descartando, tomando ese embrión y lo está congelando. O sea, es la mano del hombre la que actúa. Bien. Todo esto que estamos analizando no implica ningún cuestionamiento al trabajo de los colegas. Absolutamente. Eso es bueno que lo aclaremos para que ninguno salga a decir, absolutamente. no, cuestionar, no, para nada. Estamos explicando cuál es, desde el punto de vista bioético, cuál es la visión. Exactamente. Bueno, y además es bueno resaltar algo que usted dijo. No se puede ser muy categórico porque la ciencia sigue avanzando y por ahí se demuestra en algún momento que la vida empieza en el 7º día, en el 10º día. Claro, exactamente. Nosotros estamos convencidos porque hoy la evidencia nos dice a nosotros que hay evidencias suficientes para que nos convenzan, a nosotros por lo menos, de que la vida humana se inicia en el momento de la fecundación. Ahora, si desde el punto de vista científico surgieran datos que demostraran fehacientemente y categóricamente que hay posibilidades de pensar, de razonar que la vida humana no se inicia en ese momento, veríamos de replantear nuestra concepción filosófica del inicio de la vida y nuestra valoración moral de la cuestión que gira en torno a la fecundación in vitro. Bien. Nos quedan 2 minutos y yo voy a plantear acá algo que seguramente nos va a servir para otro programa. Por un lado hay mujeres que tratan de abortar a sus hijos porque no los quieren, porque no pueden, por cualquier motivo que fuera. Y por el otro lado hay mujeres que están desesperadas por tener hijos. Eso debe ser para el médico muchas veces una situación difícil de sobrellevar, ¿no? Exactamente, y son casos donde en realidad se plantea la cuestión bioética de la valoración moral. Por eso nosotros en la comisión de bioética del colegio estas cuestiones las analizamos. Justamente estamos analizando el tema del aborto, estamos analizando la cuestión relacionada con la adoptabilidad. O sea, hay una ley en la provincia de Buenos Aires que habla de la adopción, pero bueno, hay determinadas instancias que tenemos que analizar con respecto a esa ley porque no permite que la madre dé en adopción hasta transcurrido determinado plazo luego del nacimiento, y nosotros sabemos bien que muchas veces en las primeras etapas del posparto la madre elimina al producto de la concepción, o sea, elimina al nascituro, no al producto de la concepción, me corrijo, elimina al nascituro, o sea, al recién nacido. Elimina quiere decir que lo mata. Hemos visto muchos casos. Entonces, hay que ver de qué forma se puede corregir esa rigidez de la norma que dice que hasta el día 15 o hasta el día 7 no se puede dar en adopción, que hay que esperar o 45 días, digamos, todo eso hay que reanalizarlo y ver si podemos aportar algo positivo para modificar y tratar de evitar estas cosas. Porque quizás una mujer puede decir, cuando nazca mi hijo yo quiero darlo en adopción, automáticamente. Antes, darlo en adopción antes. Y evitar esto, digamos. Claro. ¿No es cierto? Doctor, le agradezco mucho, pero seguramente va a haber muchos llamados, muchos mensajes, así que lo vamos a tener que convocar para que conteste las inquietudes que la gente va a estar diciendo. Con gusto. Bueno, y a usted también le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductora, en Facebook/lasproductora, y también pueden conectarse con nosotros en los correos electrónicos, correo postal y por teléfono. Todo eso aparece en pantalla. Señores, mi nombre es Carlos Siniscalchi y les insisto en mi agradecimiento y también en la invitación para que la semana próxima estén una vez más con nosotros. Hasta entonces.